Listo, la disnea es una sensación bastante compleja, la verdad, en la cual va a depender de muchas cosas del paciente, la forma en cómo él lo exprese, para nosotros también ayudarnos a encontrar la etiología de este síntoma, ¿no? Y al ser subjetivo es un trastorno cualitativo, ¿ya? Y es difícil tener una objetivación de esto, a pesar de que sí hay eh, algunas escalas, como tenemos aquí, estudiadas por distintas especialidades, ¿no? Por ejemplo, en neumología aplican la de acá, ¿no? La MRC modificada. La de NIJA más es en cardiovascular, ¿ya? Para insuficiencia cardíaca. La de NIJA, esa es pregunta ya de exámenes. Y también tienen la analógica visual, así como hay una EVA del dolor, tienen la escala de Borg de Disney. Ya, entonces, vamos a empezar con algunas definiciones de Disney. Ya les expliqué en la primera clase que hicimos en la mañanita la fisiología de la ventilación, entonces ya más o menos entienden, ¿no? Los conceptos. Ya. Eh, por ejemplo, a veces, como, bueno, hay que poner lo que ya les he dicho, ¿no? Es subjetivo, ya, eso sobre todo subjetivo. Cualitativo, el resumen de lo que les he dicho. Hay situaciones, por ejemplo, en que el paciente tiene taquipnia, ¿no? Y no necesariamente refiere dificultad para respirar. Cuando, por ejemplo, hay taquipnia. Ya habíamos visto, ¿no? Cuando se estimula el centro respiratorio en situaciones de acidosis, ¿no? Ya sea metabólico o respiratoria, ¿no? Por aumento del CO2 o por disminución del pH, que son los que estimulan a nivel central la respiración. ¿Ya? Hay otras situaciones en que, por ejemplo, tú analizas el patrón respiratorio, frecuencia, ritmo y todo es normal. Pero el paciente igual te dice, tengo dificultad para respirar, tengo disnea, ¿no? Tengo dificultad para respirar. Por eso es bastante subjetivo. Por ejemplo, también hay que diferenciar cuando es una disnea verdadera, ¿no? Quizás el paciente solamente está cansado, ¿no? Es muy variable, la verdad, ¿no? Quizás para diferenciarlo de la fatiga, de la astenia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso de ahí? Ya, ahí más o menos vamos a dar algunas cositas, ¿no? Para diferenciarlo, más o menos tenemos que preguntar al paciente si siente hambre de aire, ¿no? Eso es clásico, ¿no? En los libros mencionan eso, hambre de aire. Y eso también te ayuda un poco con la fisiopatología. O si siente tirantez, ¿no? Tirantez torácica. Tirantez torácica. Hambre de aire, tirantez torácica. O tiene... es más trabajoso para respirar, ¿no? Trabajo para respirar. Recuerden que yo les había dicho que el acto de respirar es un acto involuntario. Uno se da cuenta que está respirando cuando recién le están hablando, ¿no? Que, a ver, le dicen respira, ¿no? O se da cuenta también que está respirando cuando tiene dificultad para respirar, pues ahí se da cuenta uno que en verdad necesita respirar, porque después es un acto simplemente involuntario, ya. Porque está mediado por el puente, ¿no? Que por ahí toda esa parte es involuntaria. Listo. Igualito que el dolor también es recontra subjetivo la disnea. Vamos con mecanismos generales, pues acá ya no les he puesto una imagen porque ya lo hemos explicado ya temprano, entonces acá simplemente vamos a recordar un poquito ya. Mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de disnea? Entonces, como ya hemos visto, para la vía respiratoria hay receptores, hay aferentes, hay eferentes hacia los músculos respiratorios, ¿no? Y hay un centro integrador de todo que es el bulbo y el puente, ¿no? Sobre todo el bulbo. Ya hemos visto todos los núcleos ahí que hay. Ya está. Y hay también moduladores, ¿no? La corteza misma del cerebro. Vamos a dibujar mejor ya. Para que lo vayan entendiendo. La corteza. Y acá tenemos
el tronco encefálico, ¿no? Y acá la médula. Y por acá, no sé, vamos a dibujar el diafragma. Acá los pulmones. No, está feito los pulmones. Así, ¿no? El corazón y el diafragma. Y las costillas también, ¿no? Ya está. Entonces, todo es un conjunto de señales, ¿no? Que ya hemos visto. Y la corteza también participa, ¿ya? Por ejemplo, fármacos que puedan inhibir el sistema nervioso central, a la corteza específicamente, por ejemplo, los opioides, van a generar dificultad respiratoria, ¿no? Porque inhiben toda la respiración, los opioides. Pero nuestro cuerpo también tiene opioides endógenos, ¿no? Y eso también puede causar disnea, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dolor, ¿no? ¿Qué más? El dolor estimula también la respiración, no se olviden, el dolor. ¿Ya? Ah, eso sobre todo, ¿ya? Por la parte de los que afectan la vía aferente, ¿no? Les había dicho que acá tenemos receptores en los pulmones, en los bronquios, ¿no? Hacia acá, hacia el centro respiratorio, ¿no? Acá tienen el bulbo y el puente. Tenemos vías aferentes, ¿no? De mecanorreceptores de aquí. Entonces estas vías aferentes a veces se, mm, se afectan, ¿no? La vía aferente. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, baja el oxígeno. Sobre todo cuando baja el oxígeno es la vía aferente, ¿ya? Porque es parte periférica. También responde un poco cuando aumenta el dióxido de carbono en la sangre, ¿ya? Pero sobre todo la parte periférica, les había dicho en la mañana que es más por disminución de oxígeno. ¿Qué más? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene parálisis de músculos respiratorios, ¿no? Por acá los músculos. También músculos. Todo eso es parte de la vía aferente, ¿no? Los músculos. Ahí se presenta la disnea. Disminución de oxígeno, alteración de la musculatura. Y el paciente cuando le falta el oxígeno, cuando sus músculos, quizás por ahí la pared costal no funciona bien, el paciente más lo va a referir como hambre de aire. ¿Ya? Hambre de aire. Entonces acá ponemos hambre de aire. Porque no está funcionando bien, pues la pared torácica, ¿no? Por ahí la disminución de oxígeno, le falta aire. Mm, por ejemplo, otra cuestión es cuando en el asma, por ejemplo, cuando hay broncoconstricción o cuando por algún tipo de irritante, ¿no? Irritantes, compuestos químicos, también se puede dar lugar a la disnea, pero ahí es diferente. Aquí hay más tirajes, ¿ya? Tirantes, tirantes costal o tirantes torácica, ¿no? Torácica, ¿ya? Eso por la parte de la vía aferente. Em, por la parte de la vía eferente, es decir, ya lesiones a nivel central, ya sería pues, ¿no? Acá a nivel del bulbo del puente, ¿no? Que eviten que se generen señales hacia acá, ¿no? Ahora hacia acá estamos, hacia los músculos de la respiración. Falla acá la parte central, ¿no? Falla la parte aferente. em, Incluso acá también la corteza, ya. La corteza. Ya, por la parte aferente que vienen neuronas, ya saben, motoras desde el bulbo, ¿no? Hacia los músculos de la respiración. Desde la agrupación de las neuronas A, ¿no? Había A, B, C y P. Las A eran las de la inspiración, ¿no? Que generaban respiración. Mm, perdón, acá no es vía aferente, es eferente.
Si sale de acá del sistema nervioso central es eferente, ¿no? Y acá era aferente, ¿no? Porque llega al sistema nervioso central, ¿no? Ya está. Por la parte eferente, las neuronas que salen del bulbo, ¿cuándo se pueden afectar? Cuando, por ejemplo, haya un Guillain-Barré, ¿no? Listo. En la corteza, por ejemplo, cuando la persona tiene ansiedad, también, ¿no? Esas cositas, alteran un poquito, ¿no? Puede causar disnea también. Entonces el paciente, como esas neuronitas, algunas están inhibidas, ya no es que sienta hambre de aire, porque oxígeno tiene, pues, ¿no? Ahora el paciente, acá es la otra palabra que les dije, ¿no? Tiene más trabajo o esfuerzo, ¿ya? Para respirar. Entonces son algunas frases que ustedes les pueden preguntar a sus pacientes, pues, ¿no? Le dicen, ¿siente como hambre de aire? ¿Siente como una tirantez torácica? ¿O siente más esfuerzo o trabajo para respirar? Entonces ahí más o menos ustedes orientan a qué parte de toda esta vía de la respiración está alterada, ¿no? Si le dice, tengo hambre de aire, ¿no? Entonces está mal por acá sus músculos, la pared torácica, o hay alguna situación de hipoxia, ¿no? Por ejemplo, haya viajado a la altura quizás, ¿no? Tenga una neumonía, alguna enfermedad acá del parénquima pulmonaria, eso de ahí es hambre de aire. Si tiene, por ejemplo, broncoconstricción, si tiene una crisis asmática, va a empezar a hacer tirantes o algún irritante, ¿no? Que ha generado broncoespasmo. Y lo otro es que tenga más trabajo, esfuerzo para respirar, ¿no? Que por más que trate, no puede, ¿no? La ansiedad o alteraciones de las fibras, ¿no? Como un Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, vamos con otras causas específicas, ¿no? Factores que aumentan la ventilación. ¿Cuáles son los factores que aumentan la ventilación? El ejercicio intenso, ¿ya? ¿Por qué el ejercicio intenso? Porque uno, requieres más contracción de los músculos, ¿ya? Conforme se va desencadenando la contracción muscular, se van liberando metabolitos, ¿ya? El lactato, por lo tanto disminuye el pH y eso también estimula la respiración, ¿ya? ¿Qué más? La baja concentración de oxígeno en la atmósfera también, ¿ya? Desencadena un aumento de la ventilación. La acidosis en el cuerpo, ya sea respiratoria por aumento del CO2 o por metabólica por disminución del pH, también, ¿ya? También estimula la ventilación. La ansiedad también estimula la ventilación, ¿ya? Y eso genera disnea psicógena, ¿ya? Se llama disnea psicógena. Eso como algunas causas que aumentan la ventilación cuando el aparato respiratorio está bien. Pero ¿qué causas aumentan la ventilación cuando el aparato respiratorio está mal? A lo mejor lo ponemos de rojo. Cuando, cuando los pulmoncitos están mal. Ahí puede haber varias cosas. Que los pulmones empiecen a llenar de agua, un edema, ¿no? Es causa de disnea. Un edema pulmonar. Ya. Una enfermedad obstructiva o restrictiva, ¿no? También. Patrones obstructivos, restrictivos.
ya saben esa parte, ¿no? Por espirometría. Bueno, espirometría más le va a venir para tercera unidad, así que mejor nos guardamos para esa unidad. Patrones obstructivos o restrictivos, ¿ya? Pero en general los patrones obstructivos baja la capacidad vital forzada, pues, ¿no? Aumenta el volumen residual. En una enfermedad restrictiva, eh, no, esperen. Acá en la obstructiva era que solamente aumentaba el volumen residual y acá aumentaba la capacidad vital funcional, se llama acá, funcional, para diferenciar. En cambio, en la restrictiva disminuye la capacidad vital. ¿Ya? Acá en la obstructiva hay atrapamiento aéreo, acuérdense, atrapamiento aéreo. En cambio, acá en la restrictiva de los pulmones disminuyen su capacidad vital y por lo tanto es como que los pulmones se hacen más pequeñitos. ¿Ya? Esa es una enfermedad restrictiva. Y ejemplos de enfermedades restrictivas ahí clásicamente están las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Ya? Listo. Esas son causas cuando los pulmoncitos están mal, pues, ¿no? Algunas causas nomás, porque hay un montón de causas más. Em, causas de aumento de la ventilación, pero extrapulmonares, ¿no? Extrapulmonares. Por ejemplo, un hipertiroidismo. Pacientes con hipertiroidismo aumenta la ventilación. ¿Y cuando un paciente tiene hipertiroidismo? Cuando aumenta la T4 libre y disminuye la TSH. ¿Ya? Esos son los clásicos de un hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando aumenta la ventilación, por ejemplo, en un derrame pleural también. ¿Ya? Pero en un derrame pleural la ventilación aumenta, pero del pulmón que no está afectado. ¿Ya? Neumotórax también. Neumotórax. También del pulmón que está sanito, bueno, hay hiperinsuflación. Ya está. ¿Cuáles son los patrones respiratorios que acompañan a la disnea? Patrones acompañantes de la disnea. La disnea es dificultad para respirar, que ya saben más o menos algunas cuestiones, ¿no? Que les pueden ayudar algunas frasecitas de los pacientes. En cuanto a los patrones acompañantes, se puede acompañar de taquipnea, ¿no? Taquipnea, bradipnea también. Ya está. En taquipnea acá pueden tener Kussmaul, por ejemplo, ¿no? Ya. En función a la fase más afectada, o sea, del ciclo respiratorio, tenemos disnea inspiratoria. ¿Cuándo habría una disnea inspiratoria? Cuando se cierra sobre todo la vía respiratoria superior, ¿ya? Cierre de vía aérea superior, ¿ya? Por ejemplo, un edema de glotis, cuerpos extraños, ¿ya? Lo clásico acá es en disnea inspiratoria, lo que hemos visto, ¿no? El estridor, los tirajes, ¿no? Los tirajes a nivel supraclavicular, ¿no? O supraesternal y de los espacios intercostales. Eso pasa ahí. ¿Ya? Los tirajes justamente surgen porque hay dificultad para expandir la caja torácica. ¿Ya? Y el otro es la disnea expiratoria. La disnea que afecta más la segunda parte de la respiración, que es la expiración. ¿Ya? Aquí es cuando hay obstrucción, pues, ¿no?
obstrucción. Justamente acá faltó agregar en los patrones obstructivos. Acá está afectado la expiración. ¿Ya? Expiración forzadas en los pacientes con enfermedades con patrón obstructivo, ¿no? POC, asma, enfisema. Entonces ahí la fisiopatología de la disnea en expiración es la obstrucción, ¿ya? O estenosis. Las enfermedades ya lo saben. Entonces acá la expiración va a ser trabajosa, ¿no? Puedes usar hasta músculos abdominales. Si ustedes ven un paciente que está respirando más con el estómago que con las costillas y está forzando mucho su estómago justo cuando expira o frunce los labios, eso es una disnea expiratoria, ¿ya? Y puede ser que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva, pues. Que hay varios tipos de enfermedades pulmonares obstructivas. Ya. También la disnea lo dividen en función a si es en reposo, ¿no? Disnea de reposo y disnea de esfuerzo. También seguro han escuchado esos términos. Si es una disnea de reposo es porque es un trastorno más grave, pues, ¿no? Si es una disnea de esfuerzo es que un poco leve, ¿no? Solo con el ejercicio. Recuerden acá la parte fisiológica, ¿no? Teníamos una curvita acá. No sé si se acuerdan esto de acá, la verdad. Ustedes saben que por acá el hematíe tiene que realizar intercambio gaseoso, ¿no? Por el alveolo. ¿Cuánto tarda el hematíe en realizar intercambio gaseoso? Solamente 0.25 segundos. ¿Ya? Pero el hematíe no está 0.25 segundos pasando por el alveolo. En total el hematíe, ¿cuánto tiempo demora en pasar por todo el alveolo? 0.75 segundos. Pero solamente requiere 0.25 para intercambiar gases. ¿Ya? Eso hace. Y acá por ejemplo tenemos el tiempo ya 0.25, 0.5 y 0.75. Y acá está el eritrocito, cómo avanza. Acá a 0.25 ya realizó el intercambio total de gases. Acá simplemente pasa hasta 0.75 y se va. Uy, se me borró. Y se va. Entonces aquí nomás tiene toda esta chance, ¿no? Pero cuando hay enfermedades del pulmón, condensaciones, fibrosis, en reposo tú puedes estar normal porque tienes un tiempazo acá, un colchón de tiempo, ¿no? Hasta el 0.75 para que tu hematía realice intercambio gaseoso. Está afectado tu pulmón, pero tienes tiempo. Pero cuando, por ejemplo, ya haces ejercicio, el tiempo que el hematía pasa por el alveolo ya no es 0.75, sino que se reduce. Como haces ejercicio, aumenta el flujo, la velocidad de la sangre pasa más rapidito por el alveolo. Entonces el tiempo también pues se reduce, ya no es 0.75. Y ya, si aparte tienes la enfermedad de fondo, se te dificulta realizar el intercambio, ¿no? Y eso ya por eso se hace una disnea en reposo, ¿no? Ya. Dependiendo pues la gravedad de la enfermedad. Pero todo eso acá es importante, ¿ya? Acuérdense la parte fisiológica. Ya. Ahora sí, vamos con quizás la parte más importante de todo. Que son las disneas posicionales. Las fijas nomás, ¿ya? Entonces tenemos la platipnia. ¿Cuándo es platipnia? Es la disnea que aparece cuando el paciente pasa de estar echado a estar sentado o parado. ¿Ya? Disnea
de echado, en decúbito ya, pero yo lo pongo así para que entiendan, de echado a parado. O sea, pasa del decúbito al ortostatismo, o sea, está paradito. O sea, ¿en qué momento le da la disnea? Cuando se para, pues, ¿no? Recuerden que el término pnea significa respirar. Plati es echado, ¿no? O plano. Entonces, platimnia significa que respira bien cuando está echadito o en decúbito, ¿ya? Entonces la disnea, ¿cuándo va a aparecer? Cuando está parado pues, o en ortostatismo, ¿ya? ¿Y a qué se asocia la platimnia? Espérense, ya se me acabó la batería del lápiz. Déjame cargarlo. Ya la platimnia. Esperen, lo conecto acá. Ya. La platimnia ocurre cuando hay cortocircuitos o shunts. Ya. Anótenlo por ahí, shunts. Eh, puede ser shunts tanto intrapulmonares, ya. Que los shunts intrapulmonares se generan por tromboembolias muy masivas. O también puede ser shunts cardíacos, ¿ya? Comunicaciones intraauriculares, ¿ya? Síndrome hepatopulmonar, eso causa platimnia. Y ahorita lo anoto por ahí, esperen un ratito que cargue mi lápiz para que lo tengan también ustedes. Entonces más o menos lo que pasa es que el cambio de posición va a alterar la dinámica del flujo sanguíneo, ¿no? Y favorece el paso de la sangre desoxigenada por el shunt, ¿ya? Cuando el paciente está de pie, sin que mejore la oxigenación. Eso pasa. Un ratito. La platimnia es clásico del síndrome hepatopulmonaria. O sea, primero hay una alteración en el hígado, una cirrosis, por ejemplo, que altera toda la circulación de las suprahepáticas y al final afecta también al pulmón, ¿ya? Ya cargo creo mi lapicito, ya. Vamos a poner acá. Entonces la platimnia, la disnea que aparece cuando el paciente se para, ¿no? O se sienta. Ejemplos, ya les he dicho. Shunts. Acuérdense, ¿eh? Intrapulmonares, ¿ya? Eh, como shunts cardíacos, ¿no? Los intrapulmonares son más frecuentes. ¿Cuáles son shunts intrapulmonares? Síndrome hepatopulmonar, ¿ya? Y los cardíacos, comunicaciones interauriculares. Eso es platimnia, ¿ya? No se olviden del síndrome hepatopulmonar, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo un síndrome hepatopulmonar puede causar platimnia? Vamos a explicarlo ya para que quede más claro. Entonces ustedes tienen acá el hígado, ¿ya? En el hígado puede haber cirrosis, ¿ya? Sobre todo después de una cirrosis, ¿ya? Y la cirrosis puede causar hipertensión portal, ya que viene por acá la porta, la mesentérica superior, la esplénica, ¿no? Mesentérica superior y esplénica forman la porta. Y hay también un aumento de la presión de la vena porta. Ya, entonces, de acá vienen las suprahepáticas. Y al final, todo viene acá al corazón derecho por la vena cava inferior, ¿no? Acá. Esta es la vena cava inferior. De acá viene
La pulmonar viene ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿ya? Ya. En el síndrome hepatopulmonar, la vasodilatación de estos vasos pulmonares ocurre cuando el paciente em, está de pie, ¿ya? Cuando el paciente está de pie, acá se vasodilata. Y esa vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo, ¿ya? A las bases. Y entonces, como hay vasodilatación, como que la sangre no hace mucho contacto con los alvéolos. Ya, imagínense acá, lo hacemos esto a nivel más macroscópico. Tienen un alvéolo acá. Y por acá viene esto. Y la sangre pasa más rápido en vasodilatación. Y los hematíes también pasan más alejados de la barrera. ¿Ya? Eso pasa cuando el paciente se pone de pie. Se vasodilata acá todo. ¿Ya? Eso pasa en el síndrome hepatopulmonar. Y cuando el paciente se acuesta, el flujo todito se redistribuye, ¿ya? Y el shunt va a ser menor. Y acá en lugar de haber vasodilatación, no hay vasoconstricción por así decirlo, pero el flujo disminuye, o sea, la sangre pasa más lento también aquí, pasa más lento y tiene más tiempo de oxigenarse también el paciente, ¿ya? Entonces en general. Entonces, este aumento de la presión portal causa vasodilatación acá en las venas que llegan al pulmón y esa vasodilatación aumenta el flujo, ¿ya? Y ese aumento del flujo hace que el pulmón tenga menos tiempo para oxigenarse, ¿ya? Y eso justamente se altera cuando el paciente se pone de pie. Y cuando está acostado, todo se redistribuye, el flujo va más lento y el pulmón se oxigena mejor. Ya, ese es el síndrome hepatopulmonar dentro de la platipnia, ¿ya? Acuérdense, la vasodilatación ocurre con el paciente de pie. Más o menos así es a grandes rasgos esto, ya que quizás lo vemos en algún momento con otra imagen un poquito más explicativa, pero más o menos así es ya. Otro, trepopnia. La trepopnia es la disnea que aparece con el paciente en decúbito lateral, ¿ya? En pacientes con derrame pleural. Pero derrame pleural unilateral. Entonces, ¿qué pasa acá? Este es el pulmón, digamos que un lado está llenecito de agua. Entonces, cuando el paciente va a descansar sobre ese lado, uy, se borró. Cuando el paciente descansa sobre el lado enfermo del pulmón lleno de agua, aumenta la perfusión de ese pulmón, ¿ya? Pero no la ventilación. ¿Listo? Y entonces aparece la disnea, pues, ¿no? Porque está comprimiendo ahí ese lado, pues, ¿ya? Eso siempre cuando se ponga del lado afectado, ¿ya? Entonces, si ustedes, digamos que lo echan así al paciente, de cúbito lateral, y del lado del pulmón afectado, lo comprime, todo ese líquido lo comprime el pulmón y tiene disnea, pues, ¿no? Entonces la trepopnia es la disnea en decúbito lateral, pero aparece del lado afectado.
cuando se acuesta del lado afectado. ¿Ya? Vamos ahora con la vendopnia. Vendopnia es, como ya les había dicho, la disnea que aparece en cuclillas. Entonces te dice el paciente tiene dificultad para respirar cuando se ata los zapatos y es vendopnia. Por ejemplo, pericarditis. Oh, perdón, tetralogía de Fallot, ¿no? Ya está. También insuficiencia cardíaca. Ya en esos dos. ¿Qué más? Hay otra que es la disnea. Oh, perdón, Sí. La disnea en posición de gatillo. Ya, aquí es diferente que la vendopnia. Aquí la disnea mejora al adoptar la posición de cuclillas. Ya. Acá era la tetralogía de Fallot, ¿no? Me estaba confundiendo. Acá es tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot mejora cuando el paciente se pone de cuclillas, ¿ya? Que es la disnea en posición de gatillo o disnea en posición de cuclillas, ¿ya? La disnea mejora al ponerse de cuclillas o al atarse los zapatos. La vendopnia es cuando la disnea aparece en cuclillas, ¿ya? Es para diferenciar. Luego tenemos la disnea paroxística nocturna. Que es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca, ¿no? De los de Framingham es criterio mayor. Entonces ahí aparece, pues, ¿no? Insuficiencia cardíaca. La disnea paroxística nocturna también recibe el nombre de asma cardíaca. Asma cardíaca. Entonces acá sí les he puesto una imagen. Entonces cuando se desencadena una crisis por la noche, durante el descanso, pues, ¿no? ¿Por qué durante el descanso? Porque cuando uno se echa, tiende a aumentar el retorno venoso. Viene más sangre del corazón cuando uno se acuesta. Entonces, del corazón lo manda a los pulmones y entonces hay mayor congestión pulmonar. ¿Ya? Pero como el corazón está insuficiente, toda esa sangre que le llega no lo logra expulsar bien. ¿Ya? Y se congestionan más los pulmones pues, cuando uno está echado. Entonces el paciente, pum, se levanta, ¿no? Y empieza a toser. Le falta el aire. Y eso más es en la noche, porque en la noche uno está acostado, pues, ¿no? Y esa es la disnea paroxística nocturna, pues, ¿no? Ya, y eso básicamente es disnea, creo, no hay más. Ah, ya. Bueno, acá está la disnea en función de la duración también. Minutos. Tenemos algunos ejemplos como el asma, cuerpo extraño inhalado, el neumotórax, ¿no? Esas situaciones de urgencia, ¿no? Tromboembolia. Eso es en función de la duración. Ya. Son cuestiones fisiológicas más de la disnea, ¿no? Recuerden, siempre cuando uno se acuesta aumenta el retorno venoso y eso ya. Lo mismo que les he explicado para acá, pues, ¿no? Para el síndrome hepatopulmonar. ¿Ya?
Empeora acá cuando uno se pone de pie y mejora cuando está acostado, ¿no? Acá es al revés. Y la paroxística nocturna empeora cuando uno se acuesta. Ya está. Y es por lo mismo del retorno venoso. En cuanto a la duración, de horas a días, por estas enfermedades, agudización de POC, asma, neumonía. Una disnea que dura bastante ya es por anemia, por ejemplo. ¿Ya? Derrame pleural. Trastornos neuromusculares respiratorios también. ¿Ya? Por ejemplo, una miastenia gravis también te puede causar disnea, ¿no? Un Guillain-Barré. Eso. De meses a años ya son enfermedades más crónicas, EPOC, fibrosis, tuberculosis. ¿Ya? Esas son las causas más comunes. ¿Qué más? Con asociaciones, por ejemplo, sin dolor torácico, que hay hipovolemia, insuficiencia ventricular, neumotórax, acidosis. Con dolor torácico pleurítico, por ejemplo, una fractura de costillas, embolia, causa dolor también. Dolor torácico coronario o cardíaco, por un infarto de miocardio, ¿no? Con insuficiencia ventricular izquierda, embolia. Si hay sibilancias y tos, por ejemplo, EPOC, asma. Recuerden que sibilancias en EPOC más es en adultos, sibilancias en asma más es en niños. ¿Ya? Y eso sobre todo, ¿no? Acá agregar, por ejemplo, eh, lo que ya habíamos visto de las frases que dicen algunos pacientes. Por ejemplo, en el EPOC, el paciente puede tener una sensación de respiración insatisfactoria, ¿no? Que no puede respirar profundo. Como ya tiene tanto aire acumulado, ya para qué más va a meter más aire, pues. Esa es más o menos la fisiopatología del EPOC, el atrapamiento aéreo. En una insuficiencia cardíaca que genera disnea, el paciente siente hambre de aire. Ya. Recuerden que el hambre de aire era más por afectación torácica, ¿no? Pulmones, músculos de la pared costal, corazón también está incluido ahí en hambre de aire. Insuficiencia cardíaca. El paciente, por ejemplo, asmático, en el asma o en el broncoespasmo, es clásico que la disnea lo sienta como que le oprime el pecho, ¿no? Opresión de pecho. Para agregar ahí. El paciente con enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cómo siente la disnea? Respiración rápida. Y superficial. Ya está. Para evaluar la disnea tienes que ver siempre, buscar las escalas, ¿no? Y buscar otros signos también acompañantes como la cianosis, el estado mental, ¿no? El trastorno del sistema nervioso central, trastorno de sensorio, retracciones, a veces el paciente empieza a sudar, ¿no? Diaforesis, nerviosismo o que habla entrecortadamente. Todo eso de ahí te guía más o menos al diagnóstico. Dentro de las pruebas complementarias, así como hemos visto en las anteriores, lo mismo casi, ¿ya? Si sospechas algo cardíaco, EKG, ecocardiograma, radiografía de tórax para lo pulmonar, ¿no? Para identificar ahí cualquier cosa. La oximetría, todo eso. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca puedes medir el BNP, ¿no? El péptido natriurético cerebral va a estar elevado, ¿no? Una insuficiencia cardíaca.
El dímero D puedes evaluar, ¿no? También si sospechas una tromboembolia, no tiene alto valor predictivo negativo. El dímero D. O sea que si sale negativo, si sale menos de 500, ¿no? Aproximadamente, eh, descartas tromboembolia pulmonar, pues, ¿no? O trombosis venosa profunda, lo descartas. Y eso sobre todo, la mayor parte de causas de disnea son de causa pulmonaria. No hay otra causa. De ahí están las cardíacas y después ya vienen las de alteración muscular o del sistema nervioso central. O en general a nivel central. Y ahora sí vamos con las escalas. Ya, eso es importante también. La MMRC, por ejemplo, tienes disnea desde el grado 0 al grado 4. En el grado 0 hay ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. Es prácticamente normal, pues, ¿no? Es como nosotros. Cuando ya hacemos ejercicio demasiado intenso, al final nos cansamos y comenzamos a tener dificultad respiratoria también. Si es que no paramos, ¿no? En el grado 1 ya hay alteración. Al caminar rápido por un terreno llano o por una pendiente poco pronunciada, pero caminas rápido. Este de acá vino, por ejemplo, en el examen, grado 1. Grado 2, incapacidad para mantener el paso a otras personas de la misma edad, caminando en terreno llano, o necesidad de pararse para descansar. Grado 3, la disnea que produce necesidad de tener que pararse para descansar al caminar 100 metros nada más, ¿ya? O a los pocos minutos después de caminar por terreno llano. Y el grado 4, que impide al paciente salir de casa o que aparece con actividades como vestirse o desvestirse, ¿no? Prácticamente acá es muy incapacitante en el grado 4. Vamos con la NIJA. Para insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea más insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos el grado 1, donde hay enfermedad cardíaca, pero no hay síntomas de limitación de actividad física. ¿Listo? O sea, es una insuficiencia cardíaca sintomática. Pero hay daño ya, hay daño en el corazón. El grado 2, aparte del daño en el corazón, ya se presentan síntomas como una fatiga leve, ¿no? Palpitaciones. Grado 3 de NIJA, la actividad física menor u ordinaria genera fatiga. Solamente en el reposo uno está cómodo. Y la 4 tienes incapacidad total, pues, ¿no? Síntomas en reposo. Grado 4 ya es en reposo. Entonces no se olviden, ¿ya? 1, tienes daño en el corazón, pero eres asintomático. 2, fatiga leve. 3, con actividades normales te cansas. Grado 4 no puedes hacer nada ya. Listo. Incluso en el reposo tienes síntomas. Y acá está la escala de Bohr, ya que mide el esfuerzo físico percibido. ¿Ya? Esto se relaciona con la actividad física, ¿ya? La escala de Bohr. Y es como un EVA, escala analógica visual de la disnea. Listo. Con esto hemos terminado disnea. Y sí. Y hasta ahí lo vamos a dejar el repaso de neumología, ¿ya? Ojalá que haya sido provechoso para ustedes. Igual aprovechen las diapositivas en leer. Derrame pleural lo han visto en laboratorio ya. Y el resto de, por ejemplo, dolor pleurítico, eso de ahí también es un poco menos preguntado ya. Mañana vemos dolor torácico y un poquito de arritmias ya, en corazón. Y soplos también. Gastroenterología vimos diarreas también, ya, eso ya lo hemos visto. Faltaría ver estreñimiento, náuseas y vómitos sobre todo ya. En derrame pleural, líquido pleural, eso ya lo han visto en laboratorio, con los criterios de Light, ¿no? Todo esto acá ya lo hemos visto.
No creo que les venga, pero bueno, por si acaso. Derrame pleural, que también es causa de disnea. Dolor pleurítico. ¿Dónde está? De dolor... Uy, no he puesto nada. Ya. De dolor pleurítico lo que hay que saber es que el dolor es originario de la pleura parietal. ¿Ya? Y a veces utilizamos el término pleuritis como sinónimo de dolor pleurítico. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, les decía, ya pleuritis como sinónimo de dolor pleurítico. Y normalmente la inervación de la pleura parietal viene dada por nervios intercostales. ¿Ya? La pleura visceral no duele. Eh, y bueno, el dolor pleurítico es casi como estudiar dolor torácico. ¿Ya? Puede ser de origen torácico, cardiovascular y no cardiovascular. La mayoría de causas son de etiología cardiovascular, ¿ya? O de inflamaciones que iniciaron en el pulmón y luego pasaron a la pleura. ¿Ya? También duele por eso. Y lo que se presenta es por ejemplo, dolor de pecho, angina. ¿Ya? También puede haber disnea de esfuerzo. Eso sobre todo en dolor pleurítico. ¿Ya? En un derrame pleural va a doler, pues obviamente, ¿no? ¿Qué más? Neumotórax, ya saben, hipersonoridad, disminución del murmullo vesicular, asimetría en la ampliación y amplexación de un lado. Puede ser espontáneo si ocurre sin una causa precipitante y puede ser no espontáneo si viene de normalmente un origen traumático. Ya, ese es el neumotórax. En el espontáneo puede ser primario, sin antecedentes de una enfermedad pulmonar, y secundario cuando viene de una complicación pulmonar. Y es traumático cuando resulta de un trauma, puede ser iatrogénico por procedimientos médicos, a veces colocación de un catéter venoso central causa también este neumotórax, o no iatrogénico, ¿no? Por un trauma penetrante, ¿no? O contuso, un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Ya? Y eso causa neumotórax. El neumotórax primario normalmente les ponen un paciente joven, ¿no? 20, 30 años. Y la causa de neumotórax primario, lo más frecuente es que sean bulas o ampollas. ¿Ya? El consumo de cigarros es un factor de riesgo también. Pero son jóvenes. Y el secundario, como les digo, eh, más que todo es por una enfermedad pulmonar ya que previamente ha habido ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, un EPOC es frecuente que formen bulas. O por ejemplo, en VIH por neumocitis girovesi también forman neumotórax. O tuberculosis también hacen neumotórax. ¿Ya? Pero es secundario eh, por causa pulmonar. ¿Ya? A eso me refiero con secundario. Secundario dentro del espontáneo. ¿Ya? Listo, y lo demás es el no espontáneo o traumático, ¿no? Iatrogénico o no iatrogénico. Ya les expliqué también algunas causas. ¿Ya? Y creo que con eso hemos terminado todo el repaso. ¿Sí? Con eso hemos terminado todo el repaso. ¿No hay otra cosa? Bueno, el estridor. El estridor ya lo hemos visto también y sibilantes también. Ya, con eso hemos terminado, chicos. Gracias.